epístola a los Corintios, capítulos 10 al 13. Recuerdo una canción que lo que más repetía era: en mi debilidad me haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte y en mi debilidad te haces fuerte en mí. Esto en muchos momentos de mi vida resuena porque obviamente tenemos muchísimas debilidades porque somos humanos y no está mal tener debilidades. Esto es un regalo y lo dice San Pablo, dice: si de algo me tengo que gloriar, si de algo tengo que presumir, son de mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y esto también es algo incomprensible porque hoy en día tenemos cualquier debilidad y la queremos esconder, no queremos que salga, no queremos aceptar esa debilidad. Y a mí también me pasa, no, hay muchas veces que no quiero y me da mucha rabia, digo, ¿y por qué esto y por qué otro? Pero al final esas debilidades son lo que nos hacen humilde. Fijaos si no tuviésemos debilidades, iríamos de sobrados por la vida de, eso lo sé hacer yo, eso no me pasa a mí. No, al final también es algo que nos caracteriza. Y tal vez una cosa que sea para ti debilidad, para otra persona no lo sea, y viceversa. Y esto es muy bonito porque al final nos ayudamos mutuamente. Y también es algo que nos hace ser únicos, porque Dios nos ama tal y como somos a cada uno. Recuerdo hace unos capítulos en esta segunda epístola a los Corintios que decía: llevamos este tesoro en recipientes de barro, que los recipientes de barro somos nosotros y el tesoro es el Evangelio. Y Dios nos ha elegido para habitar en nosotros, que esto es precioso. Dios nos ha elegido para poner esa luz en nosotros sabiendo que somos recipientes de barro, que somos frágiles y aún así nos ha escogido. Imaginaos si Dios escogiese solo a personas perfectas. No escogería a nadie porque nadie es perfecto. Entonces, Él quiere contar con nosotros y esto es que para la mente humana es inconcebible porque dices, ¿cómo Dios, que es todopoderoso, que pues todo lo puede, quiere contar con nosotros? Pues sí, quiere contar con nosotros, quiere contar contigo porque te quiere, porque te ama, porque quiere compartir contigo. Y luego ya de ti depende si decirle sí o no. Cada uno somos libres de decir lo que queramos. Entonces, estos 4 últimos capítulos, del 10 al 13, son un poco controversiales porque no entienden muy bien los que han estudiado muy profundamente las Biblias, los teólogos, no entienden muy bien si esto puede que sea la continuación de la carta o si es como otra carta aparte, porque dicen que Pablo cambia el tono. No está muy claro. Según he ido contrastando diferentes fuentes de información, dicen que generalmente, que sí que podría ser, pero que generalmente no tiene por qué y que sí que es todo una misma carta. Pero bueno, esto os lo cuento más como dato de interés, tampoco es que tenga mucha relevancia si es una carta diferente u otra. Lo importante es el mensaje. Entonces, claro, sí que es verdad que hay un brusco cambio de tema y tono y que, pues más o menos, el inicio de la carta parece independiente en defensa del ministerio de Pablo. Entonces él va defendiendo todo aquello de lo que ha sido acusado. Va respondiendo a la acusación de la debilidad, porque claro, decían, ¿cómo puede ser que tú vengas a hablarnos de Dios y seas débil? No tiene sentido, porque luego vemos a los superapóstoles, como les llamaba Pablo, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, y los veían ahí gloriosos, con una apariencia tremenda, y luego veían a Pablo, que Pablo no tenía nada de apariencia así atractiva, y decían, pero ¿de qué va? Nos dice mentiras, cuando era justo todo lo contrario, porque las apariencias engañan, amigos, las apariencias nos engañan muchísimas veces. Entonces Pablo primero les reconoce que sí, que es verdad, que somos seres humanos. Sí, son humanos. Sin embargo, no combaten según esos criterios, según los criterios humanos. Dice, enfatiza que la batalla cristiana es espiritual y requiere armas como la fe, la oración y la palabra de Dios. Luego, una de las cosas que les dicen es, mirad las cosas cara a cara, por lo que os comentaba, porque ellos en lugar de mirar las cosas como eran, miraban las cosas según la apariencia y se basaban en la apariencia para ver si una cosa era verdad o no. Entonces les estaba diciendo, mirad las cosas como son. Lo que somos a distancia y de palabra escrita, lo seremos también en presencia y actuando. Entonces Pablo rechaza compararse con otros. Recuerda que cada misión en la Iglesia es única. Cada uno tiene una misión única porque cada uno es único.
Y luego dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dice, que no recibe aprobación el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien el Señor le recomienda. Y aquí lo que advierte es de la autoalabanza, porque sí que había muchas personas de estos falsos apóstoles que se elogiaban a sí mismo. Y esto no está bien. Y otra de las cosas que tengo que indicar aquí es que a Pablo no le gusta hablar de sí mismo y se ve como incluso cuando él tiene que hablar de sí mismo y defender su ministerio, su foco es Jesús. O sea, por mucho que él quisiese centrarse en sí, al final llevaba a todos a Jesús. Empezaba hablando de él y al final acababa hablando de Jesús. Entonces esto también demostraba que él siempre iba con ese foco en hacer lo que el Señor quería y ese foco en la verdad. Y me encanta la forma que tiene de acercarse a los corintios y a cada comunidad a la que Pablo va, porque usa un lenguaje cercano a ellos. Por ejemplo, ellos algo que tenían muy relevante era pues el lenguaje deportivo. Allí en Corinto eran muy famosos las competiciones deportivas y Pablo les hablaba en ese lenguaje para que más o menos lo entendiesen mejor. El capítulo 11 es Pablo obligado a elogiarse a sí mismo. Es que fijaos los títulos, Pablo obligado. ¿Por qué? Pues porque no tuvo más remedio, porque tuvo que defenderse de aquello que le estaban culpando. Entonces tuvo que reconocer aquello que él hacía para que los demás lo viesen. Y bueno, pues aquí habla del celo de Dios y del celo de Pablo. Dice, celoso estoy de vosotros, pero con celos de Dios. ¿Aquí qué sucede? Los celos de Dios no son igual que nuestros celos humanos. Son muy, pero que muy diferentes. Es que no tienen nada que ver. Podrían ser dos palabras diferentes. O sea, porque el celo humano se define como un vicio y el celo de Dios es amor en acción, fijaos. O sea, es que no tiene nada que ver. No penséis en los celos humanos porque no es así. Entonces, pues estos celos, por ejemplo, preocupación por la santidad, la integridad, la pureza ética y los estándares cristianos para su pueblo. O sea, al final es como una protección. No sé cómo definirlo, pero al final los celos de Dios es eso, amor en acción. O sea, es que lo explica muy bien el estudio. Y bueno, pues advierte de los engaños, de apartarse de la sinceridad. Dice, porque estáis tolerando tan tranquilos a los que predican a otro Jesús, porque predicaban un Jesús totalmente diferente al que era. O sea, estaban inventándose un Jesús que ni había existido, que se habían imaginado ellos en su cabeza y que ellos querían compartir porque les interesaba compartir a ese otro Jesús. Dice, distinto del que os prediqué. O proponiendo recibir un espíritu y un evangelio distinto. Es que esto es muy peligroso, que nosotros también nos podemos crear una imagen de Dios que no es, que nosotros queremos que sea. Entonces ese ya no es Dios, ese es el Dios que tú te has creado. Llámalo Pepito, pero ese no es Dios. Luego dice, Pablo y los demás habían demostrado siempre, o sea, todo aquello que habían dicho lo habían demostrado. Siempre evité seros gravoso, seros un estorbo y lo seguiré evitando. O sea, Pablo en todo momento evitó usar sus derechos como apóstol, que los podía haber usado, pero aún así los evitó. Porque sí que es verdad que los falsos apóstoles se aprovechaban de todo, siempre estaban pidiendo dinero por esa palabra que daban al pueblo o aprovechándose mucho más de lo que debían de aquello a lo que tenían derecho. Y aquí hay algo que admiro mucho de Pablo y es la seguridad total que él tenía en la verdad de Cristo. Y luego que a raíz de esa seguridad dice, continuaré haciendo lo que hago. Y luego también admite, Dios sabe que sí os quiero. Y los falsos apóstoles, pues habla de ellos, de que son engañosos, de que se disfrazan, de que hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y que su fin será conforme a sus obras. Entonces, cuidado, porque también hay mentiras que parecen verdades. O sea, hay veces que se usan verdades para hacer mentiras. Entonces hay que ir con mucho cuidado porque es muy fácil que se nos engañe. Les dice lo que ellos estaban soportando, intenta abrirle los ojos a los corintios porque ellos estaban siendo esclavos de los hombres, sobre todo de estos falsos apóstoles, cuando Jesús lo que viene a traer es libertad. Y luego de esto, a continuación, les cuenta lo que él pasó, lo que Pablo pasó, y que esto él lo elige libremente, porque Pablo podía haber vivido de otro modo totalmente lujoso, él era fariseo, él podía haber vivido de una tranquilidad y una conformidad, pero él eligió seguir a Jesús y lo eligió libremente porque él quiso. Entonces dice,
Si hay que presumir de algo, presumiré de mi flaqueza. Y decía, redefine la gloria como una aceptación humilde de la propia debilidad, que permite que el poder de Dios se manifieste. O sea, cuando nosotros somos débiles, permitimos ver que nosotros mismos somos limitados, que no podemos con todo, y que Dios en esa debilidad es donde actúa y está en nosotros. Lo que os comentaba, el diablo engaña con medias verdades, con mentira, parcialmente verdad. Y a Pablo no le importaba la opinión de los demás cuando se trataba de predicar el Evangelio sin ser acusado de hacerlo por dinero, lo que os comentaba. Cuando a alguien no le daban dinero, entendían que era un principiante o que pues no tenía mucho sentido, no tenía mucho estatus, porque ellos se fijaban por el estatus. Sin embargo, cuando veían a alguien predicar y que le daban mucho dinero, pensaban que esa persona era quien decía la verdad. Pero Pablo en ningún momento quiso aceptar dinero. Lo que decía él, siempre evité seros gravoso y lo seguiré evitando. En el capítulo 12 habla de que no trae ninguna utilidad presumir de las cosas y habla de un caso de un creyente de Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, arrebatado al paraíso, que este tercer cielo era el paraíso, y oyó, pero dice, solo diré maravillas de él. O sea, lo que vio en aquella visión no se puede contar. Que empieza hablando en tercera persona, pero según el estudio, esto es lo que le sucedió a Pablo y que lo está contando después de 14 años, que le sucedió como hacía 14 años del momento que lo estaba contando. Y esto del tercer cielo es una terminología común en aquel tiempo, porque el primer cielo era el cielo azul, luego el segundo cielo era el cielo estrellado y el tercer cielo era el lugar donde Dios mora y reina, para que lo tengamos un poco claro y que nos metamos en contexto. Dice, pero me abstengo de presumir, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que ve en mí y oye de mí. Esto me recordaba en 1 Corintios cuando Pablo decía continuamente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, me gusta esto porque pues él podría estar presumiendo y los demás, pues viendo cómo Dios obraba en él, primero, pues sí que se ve la obra de Dios, pero también se podían sentir culpables de decir, pues a mí Dios no me escucha, a mí Dios no hace esto con mi vida, o yo no veo cómo Dios actúa en mi vida, que esto pasa a día de hoy. O sea, esto pues debemos de llevar cuidado. Sí que es verdad que hay que hablar de Dios y de la gloria de Dios y de lo que obra en nosotros, pero hay que llevar cuidado porque hay personas que tal vez estén luchando contra eso, en escuchar al Señor, en que no sienten al Señor, que ojo, no hay siempre que sentir al Señor. O sea, es una verdad, que Dios está con nosotros, es una verdad. Que lo sintamos o no, ya eso es otra cosa, pero es algo objetivo, es un hecho objetivo. Entonces, pues esto está muy bien que Pablo lo diga y que actuase así para, pues, también mostrar que pensaba en los demás. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Y luego hablaba de que un ángel de Satanás le abofeteaba para que no se engriese. Dice, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. Y el Señor lo que le contestó fue, que este es uno de los versículos más relevantes también de la Biblia, diría que es, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. O sea, debemos aceptar nuestras limitaciones y confiar en la gracia de Dios, porque dice, mi gracia te basta. Y luego dice Pablo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Entonces él lo que hace es redefinir la fuerza como dependencia total de Dios. Y luego esa gracia se refiere a que Dios se agrada de nosotros, se refiere a ese don gratuito para ayudar. O sea, esa gracia también es ese amor unilateral e inmerecido de Dios hacia nosotros, de que Él nos ama independientemente de lo que hagamos, porque ese es el amor de Dios, es un amor ágape, es un amor totalmente entregado, sin esperar nada a cambio. Dice, yo cumplí con las características del apóstol, y dice esas características, paciencia perfecta en los sufrimientos, signos, prodigios y milagros. También algo muy importante que me encanta de Pablo es que se expresa y también pide perdón. Pablo pide perdón. Qué importante es pedir perdón y qué importante también que los mismos apóstoles muestren cómo ellos mismos pedían perdón, porque es algo necesario, tanto el pedir perdón como el recibir ese perdón. Y les deja claro, no busco vuestras cosas, sino a vosotros. A él no le importaban las cosas materiales, a él lo que le importaban eran las personas. Por eso dice, busco a vosotros. Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré por vosotros, amándoos, mas ¿seré yo menos amados?
Y luego le hace unas preguntas para reflexionar, como por ejemplo, ¿acaso os exploté por alguno de los que os envié? ¿Os ha explotado acaso Tito? ¿No hemos obrado según el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas huellas? Para que ellos reflexionasen. Todo esto, queridos míos, es para vuestro crecimiento personal. En todo momento, Pablo focalizado en los demás, Pablo focalizado en ese crecimiento de los demás. Temo en mi próxima visita que el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por los que pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza, fornicación y libertinaje. Él únicamente lo que Pablo pedía era el arrepentimiento y quería aclarar algo, y es el libertinaje. El libertinaje no tiene nada que ver con la libertad. El libertinaje, de hecho, es el desenfreno en las obras o en las palabras. Es inmoralidad, vicio o deshonestidad. O sea, es todo lo contrario a ser libre. Es ser esclavo de algo. Entonces, por último, en el último capítulo de la segunda epístola a los Corintios, dice que él iba a visitarlos por tercera vez, ahora sí, y les empieza diciendo, ciertamente fue crucificado en razón de su debilidad, está hablando de Jesús, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios. Dios nos proporciona esa fuerza en la debilidad. Examinaos para comprobar si os mantenéis firmes en la fe. Poneos a prueba vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? Fijaos que aquí hace reflexionar sobre la vida espiritual y la relación con Cristo, pero también nos hace darnos cuenta de una cosa, y es que habla en primera persona del plural. Habla de nosotros, no a los demás. Él habla dirigiéndose a ellos. No dice que los demás se examinen. No. Habla cara a cara, de tú a tú. Hace examinaos. Porque es muy fácil decir a los demás, oye tú, mírate esto que no lo estás haciendo muy bien. ¿Y nosotros qué? Nosotros nos examinamos, nosotros hacemos un examen de conciencia, nos ponemos a prueba. Les deja claro que ellos no estaban reprobados, que ellos no estaban condenados, o sea, Pablo y los demás apóstoles, discípulos. Y aquí podemos recordar la historia de Job, donde sus amigos tan cercanos se pensaban que Dios estaba castigándolo porque había hecho algo mal, por eso le estaba pasando todo lo que le pasaba, cuando era todo lo contrario. O sea, no tenían ni idea de la historia. O sea, entonces, claro, aquí puede pasar lo mismo con Pablo, que piensan que le sucede todo lo que le sucede de persecuciones, sufrimientos, porque Dios no está con él o que es un castigo de Dios, cuando era todo lo contrario. Así que lo que les invita es que obren el bien. Nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Lo que pedimos en la oración es precisamente vuestro perfeccionamiento. Obrar conforme al poder que me otorgó el Señor para edificar, no para destruir. Esto está hablando de Pablo, de él mismo. Y la conclusión es preciosa porque es algo que cuesta, todo lo que dice, pero la recompensa vale la pena. Y se nos llama a vivir con alegría. Buscad la perfección y animaos. Tened un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Por último, acaba con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que esto lo vemos en la misa, en la Eucaristía, esto se dice. Entonces, qué bonito esa conclusión de ese vivir con alegría, buscad la perfección y animaos, tened un mismo sentir y vivid en paz. Qué bonito todos estos ánimos que da Pablo y sobre todo qué bonito que en nuestra debilidad podamos ser fuertes. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que te haya gustado el capítulo y te espero en el siguiente de la conclusión de la segunda epístola de los Corintios, donde cuento todo aquello que he aprendido de este libro. Espero que tengas muy buen día y que Dios te bendiga.